capítulo 26. 26, verso 69. 26, 69. Yo tengo otra versión, pero esto no cambia mucho. Dice la palabra del Señor, ponemos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a jurar y a maldecir: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Puedes? Vamos acá. Padre, amado Dios eterno y maravilloso, precioso, grande en misericordia y en justicia. Padre, muchas gracias por nuestra vida, porque no hemos hecho nada, Señor, que merezca que tú nos tengas acá. Por misericordia, Dios, nos has llamado conforme a tu amor, y por misericordia, Dios, nos sostienes cada día. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en santidad día tras día, que cada vez nos parezcamos un poco más a tu Hijo Jesucristo. Señor, que de las caídas aprendamos y nunca más caigamos en lo mismo, sino que cada día nos perfeccionemos mucho más, Señor, y seamos más como tu Hijo, que seamos realmente, Señor, como tú nos llamaste, hombres perfectos y rectos delante de ti. Padre, muchas gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a organizarles un poco el pasaje de una manera paralela. Este pasaje ha sido un poco criticado a través de la historia porque después de la alta crítica y la baja crítica que empieza a criticar, valga la redundancia, los textos de la Biblia y a decir que este texto no es verdad, que este texto sí es verdad, que esto no es así, que lo agregaron, que no lo agregaron, ha sido criticado porque en unos pasajes muestra unas cosas y en el paralelo muestra otras cosas diferentes. Así que voy a leérselo nuevamente, organizándolo de una forma paralela para que tengamos un poco más noción de lo que está pasando en el momento. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada del sumo sacerdote que era portera, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, entre quienes estaba un pariente de Malco, a quien Pedro le había cortado una oreja, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque eres Galileo y porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo la segunda vez. Entonces vuelto el Señor le miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ver lo que está sucediendo en el contexto del pasaje, lo que había sucedido antes de que llegáramos a este momento. Jesús está dando el sermón del monte y termina el sermón del monte, donde nos dice cómo debemos llevar la vida nosotros los cristianos. Eso es más o menos 2 días antes de la Pascua. Y hablando con sus discípulos, le predice su muerte, luego su crucifixión. Luego una mujer toma un frasco de alabastro y unge a Jesús con él. Y Jesús dice, le acredita de que ella lo está preparando para la muerte, anunciando nuevamente su muerte. En la última cena, que es el día jueves, en la noche, digo día jueves porque es nuestra tradición el día jueves, pero en la iglesia
que es en la parte oriental, generalmente no se toma ese día sino 20 horas antes. Eso no cambia mucho, pero pensemos de que es el día jueves, en la noche. Está Jesús celebrando su última cena y está con los discípulos, anuncia que Judas lo va a traicionar y Judas se va de ellos. Anuncia que Pedro lo va a traicionar por primera vez. Lo anunció 2 veces, pero esta es la primera vez que lo anuncia. De que Pedro lo había de traicionar. Instituye el símbolo del nuevo pacto, que es la cena del Señor. Y después de instituir el símbolo del nuevo pacto, parte del lugar donde se encuentra celebrando la cena y se va hacia el monte de los Olivos. Camino al monte de los Olivos, nuevamente predice la negación de Pedro. Y llegando al monte de los Olivos, ora en Getsemaní llega Judas con los guardias enviados por el sumo sacerdote y se llevan a Cristo. Así que antes de llevárselo, Pedro intenta por la fuerza retener a Cristo con ellos. Así que toma su espada y le corta la oreja a Malco y huye temeroso con un discípulo que probablemente es Juan Marcos, el que ha escrito el Evangelio de Marcos. Se va de allí y sigue la caravana mientras llevan a Cristo hacia la casa del sumo sacerdote Caifás. Sigue a Cristo de lejos con Juan Marcos. Y en ese momento, cuando llegan a la casa del sumo sacerdote, se produce el falso juicio del verdadero sumo sacerdote. Se realiza un juicio contra Cristo y se le condena. Mientras está celebrándose este juicio, es que nosotros vemos lo que pasa en nuestro pasado. Así que, como título, vamos a darle el pasaje La confrontación del discípulo. La confrontación del discípulo. En ese momento, cuando está Pedro ahí, en el patio del sumo sacerdote Caifás, se produce la confrontación del discípulo. Y vamos a ver 3 cosas muy importantes dentro de nuestro pasaje. Primero, lo que hemos dicho, la confrontación del discípulo, que lo vamos a ver en versos 69, 71 y 73. La negación del discípulo, que lo vemos en el verso 70, 73 y 74. Y por último, la culpa del discípulo, en el verso 75. Lo primero que vamos a ver es la confrontación del discípulo. ¿Y por qué digo la confrontación del discípulo? Bueno, vamos a leer los pasajes a ver qué es lo que pasa. 69, 71 y 73. Dice el 69. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo confronta por primera vez. Segundo, verso 71. Saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Segunda confrontación. Y el verso 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. 3 veces. Así que hay una triple confrontación del discípulo. Recordemos que el discípulo venía siguiendo a Jesús desde el momento en que lo tomaron. Venía siguiéndolo de lejos y llega a la puerta de la casa del sumo sacerdote Caifás y el discípulo que lo acompañaba, a Pedro, que suponemos que es Juan Marcos, el que habría de huir también en las misiones cuando Pablo, este hombre decide ir a hablar con la portera, probablemente era conocido de la portera, y la portera permite que Pedro entre. Pero no permite que Pedro entre sin antes darle una mirada y pensar en que si Juan Marcos o el discípulo que hubiese estado con Pedro estaba hablando por él, era porque este hombre tenía algo y no entró directamente. Entonces ya desde el primer momento ella toma una cierta atención sobre Pedro. Ella está atenta a lo que Pedro ha de decir. Y ella va y con seguridad le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Primera vez que lo confronta. Así que Pedro responde a esto. Y sabemos qué fue lo que respondió, pero lo vamos a tomar más adelante. ¿Sí? Y
Y al momento en que Pedro responde, se hace cierto aquello que Cristo había dicho cuando predice su negación. En el pasaje paralelo en Lucas, cuando Cristo predice por primera vez la negación de Pedro, Cristo le dice: Satanás te ha pedido para zarandear. Así que Pedro realmente desde ya estaba advertido. Pero Pedro estaba muy seguro. Así que Pedro le responde, evidentemente, a Cristo: no, yo nunca te negaré. Aunque todos te dejaron, yo no lo haré. Y Pedro estaba tan convencido de eso que inclusive el mismo Cristo, a pesar de que él estaba diciendo eso, le dice que no lo hará. La casa del sumo sacerdote, en el momento donde se encuentra Pedro, ahí está lleno de guardias. Él está sentado al lado de una fogata, hay una fogata acá, y él está al lado de la fogata, y está en el patio del sumo sacerdote, mientras a Cristo adentro lo están juzgando falsamente. Pero él está afuera mirando lo que sucede. Y está lleno de guardias, probablemente mucha gente que está en contra del ministerio de Cristo, gente que no valoró para nada lo que él hizo, cuando hizo los milagros, cuando sanó a las personas, cuando habló tantas cosas que eran verdad. Ellos no lo valoraron nunca, pero en ese momento hay gente ahí reunida que probablemente cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén en un pollino, soltaron sus capas sobre el piso para que él pasara sobre esas capas en su pollino de alma. Pero en este momento, esos mismos que soltaron sus capas están allí, en el patio del sumo sacerdote Caifás, y están esperando para que juzguen a Cristo y lo lleven a la cruz. Están utilizando falsos maestros para que den falso testimonio contra Cristo y lo puedan inculpar. Pero resulta que como ellos no pueden condenarlo a muerte, sino que ellos lo único que pueden hacer es declarar su juicio y esperar a que el imperio romano, que es el que domina todo en ese momento, condene a alguien a muerte. Pero ¿por qué ellos no lo condenan a apedrear, a morir apedreado? Ellos podían haberlo hecho, sacarlo de la ciudad y que muera apedreado. Pero como ellos no tienen de qué inculparlo por la ley, porque él había cumplido absolutamente toda la ley, ellos necesitan inculparlo por alguna forma que ataque al imperio romano. Así que lo único que encuentran como motivo para poder hacerlo es que Cristo se proclamó rey de los judíos. Y siendo que Herodes el Grande, el que construyó el templo de Jerusalén, se había proclamado ya el rey de los judíos, y en ese momento probablemente el que estaba reinando era su hijo Herodes también. Entonces lo que ellos hacen es mostrar que estaba atacando el imperio, estaba atacando el dominio del imperio romano para que lo condenen a muerte. Porque Cristo no solamente había proclamado ser el rey de los judíos, sino que estaba dañando el negocio de la mafia que se circulaba en torno al templo. Cristo entró al templo y dijo que eran unos ladrones, y dijo que él era el verdadero sacrificio, y sacó a todos del templo y enseñó, y los escribas no tenían cómo refutar lo que él decía, los fariseos tampoco tenían cómo refutar lo que él decía, nadie podía hacer nada. Pero resulta que el sumo sacerdote Caifás, él era el único que podía enviar a alguien a que tuviera autoridad sobre el templo. Y consideraban de que como Caifás no había enviado a Cristo al templo y él había hecho todo eso, Cristo estaba profanando lo que ellos consideraban sagrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces en torno al templo? Lo que pasa en torno al templo es que el sumo sacerdote Caifás es enviado por Poncio Pilato. Poncio Pilato le da su poderío sobre el templo al sumo sacerdote Caifás, porque Herodes había construido el templo. Herodes construye el templo, siendo el gobernante de toda la provincia. Poncio Pilato está sobre la ciudad de Jerusalén, así que evidentemente Herodes da su poder a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se lo da a un sumo sacerdote que en ese momento es Caifás. La autoridad de Caifás es legítima. ¿Por qué? Porque a pesar de que no sea de la forma correcta, está sobre el templo. Y es algo que inclusive Pablo respeta. El momento en que los llevan al juicio a Jerusalén, él habla mal contra el sumo sacerdote, pero no sabía que era el sumo sacerdote, y dice: yo no conocía que este era el sumo sacerdote. Pero Cristo está dañando el negocio que tiene el sumo sacerdote Caifás en el templo. Era un negocio tan lucrativo que para eso el día de la Pascua generalmente se reunían en Jerusalén todos los judíos
de todas partes y sacrificaban allí por sus pecados, y adicional a eso, compraban allí, los pobres compraban una tórtola, un palomino, y los más ricos compraban un cordero. Pero no terminaba ahí, sino que ellos no podían comprarlo solamente, todo lo compraban del rebaño del sumo sacerdote. Él tenía el rebaño, y el sumo sacerdote de su rebaño vendía los corderos. Así que era lucro para él. Pero no solamente así, sino que había una moneda especial en el templo. Nadie podía comprar si no era con la moneda que había en el templo. Y para que cambiaran la moneda que ellos llevaban por la moneda que había en el templo les costaba mucho. Así que era algo más lucrativo. Se movía mucho dinero allí. Imaginémonos la mafia hoy en día. Se movía mucho dinero allí. Así que Cristo estaba atentando contra la fuente de dinero de estos. Y en este momento se encuentra Cristo en la casa del sumo sacerdote, que es el que forma, es la persona que de manera física lleva a cabo todas estas cosas, el sumo sacerdote. Y está en ese momento en el patio del sumo sacerdote, y Pedro está con él. Y ellos están tan enojados que no dudarían ni un solo segundo en matar a Cristo y a todos los que están con él. Y el Pedro que antes, atrásito, había sacado su espada para cortar la oreja de Malco que Cristo sanó, ese mismo Pedro ahora es un niño atemorizado, viendo todo lo que había pasado mientras tomaban a Cristo en Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote Caifás. Ahora está muy atemorizado, tiene mucho miedo, y su valentía se había convertido en temor. Así que cuando la criada, que es la portera en ese lugar, ve a Pedro, en ese mismo instante ella lo relaciona. Primero porque es Galileo, y los galileos eran menospreciados en todo el reino, eran menospreciados en toda la provincia de Palestina. Decían que nada bueno podría salir de Galilea, y Cristo era Galileo, y no solamente era Galileo, sino que algunos de sus discípulos también lo eran. Entonces, aparte de ser notorio porque era Galileo, la forma de hablar de los discípulos había cambiado. Los que eran pescadores ahora hablaban bien, ahora ya no maldecían, ya no curaban, ahora ya cumplían algunas de las cosas que Cristo les había mandado. Así que ya se veía como una persona diferente, no era como los demás. ¿Sí? Y lo que hace en este momento Pedro es intentar de una forma solapada meterse entre ellos y hacerse el que no se nota. Pero no podría ser más notorio. Así que primero la primera criada lo nota y evidencia la condición del corazón de Pedro. Pedro en ese momento tenía mucho temor, estaba atemorizado, mostraba mucho miedo, y al mostrar ese miedo tan increíble que tiene, evidentemente no podría ser más llamativo para los de adentro. Mientras todos están llenos de euforia, queriendo entrar a golpear a Cristo, tener la oportunidad siquiera de pegarle una trompada, Pedro está ya atemorizado al pie de la hoguera, mirando muy pendiente de lo que sucede adentro, probablemente mirando a Cristo, mirando que lo escupían, que vendaban sus ojos y lo golpeaban, mirando todo lo que le habían hecho desde el momento que lo tomaron en Getsemaní, y él estaba muy atemorizado. Ahora yo quiero que relacionemos eso un poco con nosotros. Probablemente Pedro en ese momento tenía tanto miedo, que tenía mucho más miedo a lo que pasaba aquí afuera, tenía más miedo al mundo, a los guardias, que al propio juicio de Dios. Sabiendo lo que ya había pasado con Judas en el momento de entregarlo y en la cena, Pedro en ese momento está así, atemorizado, y está a punto de llevar a cabo su negación por primera vez. Nosotros en ocasiones tenemos tanto miedo a las personas afuera, lo que nos dirán, cómo nos mirarán, lo que pensarán de nosotros, la forma en que actuarán contra nosotros, que nosotros no evidenciamos que somos cristianos.
Y al contrario que Pedro, así atemorizado, nosotros nos hacemos conforme a ellos, al mismo nivel de ellos. Dejamos de evidenciar que realmente hacemos parte de un rebaño diferente, que ya no hablamos igual, que ya no nos vemos igual. Así como Pedro ya no se veía solo como pescador. Aparte de ser galileo, su forma de hablar mostraba quién era él. Siendo simplemente un pescador, ya había cambiado su lenguaje. Imaginémonos a un mendigo en la calle, que así como habla parcero, imaginémonoslo así, pero al cabo de 3 años ya está hablando totalmente diferente. Ya no se viste igual, ya no piensa igual, ya no sabe igual, su semblante cambia. Y luego va nuevamente donde todos los mendigos a hacerse pasar por uno, pero ya no está vestido igual, ya no habla igual. Evidentemente es notorio. Esto era lo que pasaba con Pedro. Nosotros cambiamos tanto nuestras cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, la cambiamos tanto que nosotros ya no nos parecemos a los de afuera. Nosotros hemos cambiado todo eso. Pero cuando estamos frente a muchos, en ocasiones quisiéramos estar como ellos, quisiéramos ocultar eso. Cuando estamos en nuestro trabajo y se burlan de nosotros nuestros compañeros, el cristiano, el evangélico, el iluminado, queremos estar al mismo nivel de ellos. Nosotros no queremos que eso se vea. Es más, no queremos hablar la palabra de Dios. No queremos enseñarle a nadie y no queremos decirle que Dios realmente traerá una condenación al mundo, pero también una salvación. Y ya no queremos mostrarlo. Entonces, no hablamos de eso porque ellos nos pueden juzgar. Y nadie nota que somos cristianos. Pasamos tan desapercibidos que ni siquiera nadie se da cuenta que somos cristianos. Realmente este no es el llamado. Muestra que cualquiera lo puede hacer, sí, cualquiera lo puede hacer. Tú lo puedes estar haciendo en este momento, sí, tú lo puedes estar haciendo en este momento. Puede que algún día hubieras dicho, yo nunca haría eso, pero en este momento lo estás haciendo. ¿Condenaríamos a Pedro por lo que hizo? ¿O lo justificaríamos por lo que hizo? Evidentemente no lo haríamos. No podríamos condenarlo, pero no podríamos justificarlo. Yo no te estoy condenando si estás haciendo eso, pero tú no puedes justificarte tú mismo. No puedes decir que es que el ambiente en el que tú te mueves es un ambiente diferente, que es muy pesado, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, que trabajan en el gremio de la construcción, es un gremio muy pesado, muy difícil, y llegan a pasar tan desapercibidas que en ocasiones un cristiano, 2 años, 3 años, nadie sabía que era cristiano. Llega a convertirse tanto como ellos que nadie lo nota. Intenta ocultarlo para evitar que se rían de él o que le digan cosas. En la universidad, por ejemplo, con los amigos que salen a parrandear, se van un viernes por la noche a beber unas copas o vámonos a ver una película totalmente desviada de la palabra de Dios, o vamos a hacer esto o lo otro, y oculta tanto eso que es igual a ellos, se ve igual a ellos. No muestra realmente que Dios ha transformado su corazón. Se parece tanto a ellos que ya todo quedó oculto. Pero vamos a continuar un poco en lo que está pasando con Pedro. Ya lo ha negado la primera vez, pero no hemos hablado de su negación, solamente hemos hablado de su acusación. Es la primera vez que Pedro es confrontado. Hizo evidencia grandes cosas en su carácter y en lo que está sintiendo en ese momento Pedro. Pero la confianza de Pedro evidentemente tampoco recaía en Cristo. Pedro, recuerden que días antes Pedro había estado en la barca y había dicho que quería andar sobre el agua y se había salido a andar sobre el agua. Y al momento de que estaba andando sobre el agua, tuvo miedo y se hundió. Así que necesitó soportar su mano sobre la mano de Cristo para que Cristo le levantara la mano. Pedro estaba tan confiado en que eso no le volvería a pasar, que ya había olvidado que su confianza debía reposar en el que le dio la mano.
en el que le tomó de la mano. Estaba tan confiado Pedro ya en sí mismo que ni siquiera se daba cuenta que cambiaba, que había cambiado de voz y que ya no se veía como todo el mundo y que era evidente. Pedro era evidente en ese momento. Del discípulo que le acompañaba no sabemos mucho, no se nombra mucho, pero sabemos de que venían a Pedro y le miraban, y evidentemente los guardias cuando miraban a Pedro ahí junto a la hoguera, ellos notaban de que era uno de ellos. Y Pedro, aún tan confiado en sí mismo, ni siquiera se daba cuenta de eso, quería ocultarlo. Iba de un lugar y a otro lugar, miraba, se paraba, pero su desesperación y la situación en la que se encontraba era tan evidente de que no podría ocultarlo. Y en el tribunal de Caifás en ese momento estaban juzgando a Cristo. Y él estaba viendo. Y él veía cómo apuñetaban a Cristo, lo escupían en la cara, lo condenaban, mostraban falsos testigos, y aún así él no podía decir que era uno de ellos. A pesar de que veía cómo estaban maltratando a aquel que él tanto amaba y que tanto la amaba a él. Que le había dicho unos días antes: Pedro, tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y que le había dicho a Pedro cuál iba a ser su cimiento y lo que haría, y aún así Pedro no podía. Había llegado al punto de pensar en sí mismo solamente. Solamente estaba pensando en eso. Y vamos a ver lo que estaba diciendo realmente Cristo a Pedro, Mateo 16, 18. El nombre Pedro significa piedra pequeña. Es una piedra pequeña. Significa piedra pequeña. En Mateo 16, 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre él. ¿Qué promesa tan grande le estaba mostrando el Señor a Pedro? Le estaba mostrando quién iba a ser él. Le estaba mostrando de que él, siendo un discípulo, sería una de las piedras mediante las cuales él mismo iría a edificar su iglesia, la iglesia que ha sobrevivido hasta hoy. Y recordemos algunas de las palabras que dijo Pedro cuando Cristo le dijo que lo negaría. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cuán seguro estaba Pedro en sí mismo que era capaz de decirle que no importaba nada? Pero a la hora de la verdad, cuando le tocó enfrentarse al problema, él aquí está temblando al pie de la fogata. Pero nuevamente esto tampoco ha de asombrarnos a nosotros. Nosotros también confiamos en nosotros mismos. Pensamos en que nosotros no haremos algo. Reposamos en nosotros mismos nuestra confianza y pensamos de que eso nosotros nunca lo haríamos. Yo eso nunca lo haré. Yo creo que en esa área estoy tan fuerte de que yo en eso no voy a caer. En eso yo no puedo caer. O inclusive osamos decir de que Pedro, ¿cómo se le ocurrió negar al Señor en esa situación? Hace poco vi un video en el cual mostraba a los cristianos en el Medio Oriente. La ventana 1040 se llama. Son países que son musulmanes. Y dentro de los países musulmanes es ilegal que haya una religión diferente que no sea el islamismo. Pero sobre todo persiguen a los cristianos. Inclusive ni a los judíos los persiguen tanto como a los cristianos. A esos países no se puede ir a evangelizar, no se puede ir a predicar, no pueden haber misioneros allí de forma, digamos, abierta. Si hay alguno, tiene que hacerlo en secreto. Y habían encontrado a 3 o 4 cristianos y los tenían en medio de la plaza, los rodeó toda la gente, y cuando toda la gente los rodeó empezaron a golpearlos todos con palos
Y algunos no murieron, murió uno de esos y los otros dos no murieron. Estaban muy golpeados, ya no podían, y les echaron gasolina encima y los encendieron. Y luego llegó la guardia y simplemente recogió los cuerpos y los llevó. Imaginemos la situación de Pedro en ese momento. Está en medio de muchos judíos, muchos siervos que le rinden fidelidad a Caifás, pero que pertenecen al imperio romano. Y acuérdense de que era muy lucrativo el negocio, así que la guardia lo que iba a procurar es que el negocio permaneciera, porque convenía al imperio. El imperio se estaba lucrando de la religión judía, y a ellos no les convenía evidentemente eso. Adicional a eso, tenían mucho temor de que los judíos se rebelaran, y en el momento en que los judíos se rebelaran, probablemente ese negocio tan lucrativo iba a dejar de ser. Hasta que años más adelante el emperador Nerón sí no le importó eso y fue y destruyó Jerusalén, y destruyó el templo y destruyó todo. Pero en ese momento el emperador que era Claudio, él tenía mucho temor de que eso pasara, porque era un negocio que le daba mucha fuerza al imperio. Con la plata que sacaba de Jerusalén probablemente podía defender las otras costas, y eso era muy peligroso para ellos, para él. Yo sé que nosotros no tenemos que vivir una situación como la que viven los cristianos en el Medio Oriente. Nosotros vivimos una situación que es mucho más fácil, podemos confesar nuestra fe, pero en ocasiones nos volvemos tan ligeros que nuestra fe no es tan importante. Yo primero cuido mi persona, y después de cuidar mi persona sí pienso en mi fe y pienso en Cristo. Primero tengo que cuidar mi bien, mi bienestar, que cuidar mi fe, que realmente profesar eso que yo creo, profesar eso que yo amo, profesar eso que yo tengo en mi corazón. En ocasiones realmente olvidamos tanto eso que nos preocupamos mucho por ello. En ocasiones nuestro trabajo pesa tanto que no podemos venir los domingos a la iglesia. En ocasiones estamos haciendo tantas cosas por fuera de la iglesia que ni siquiera recordamos quiénes son los miembros de ella. No reconocemos que necesitamos ir a compartir con los hermanos, y hacemos tanto esas cosas que nos olvidamos realmente de nuestra fe. Lo que Pedro está haciendo en ese momento no es algo que nos asombre. Pedro estaba reposando en sí mismo, igual que nosotros solemos reposar en nosotros mismos. Inclusive llegamos al punto de mirar por encima a quienes han caído y decir: yo no caigo. Yo no caigo como él. Él cayó, él tuvo un error, pero yo no caigo como él. Y nos olvidamos que estamos sujetos a eso mismo, que delante de la situación indicada puede que caigamos. Si nosotros no nos fortalecemos, y esa fuerza no depende de nosotros, sino del mismo Cristo, entonces puede que también caigamos. Ahora, ¿necesariamente caeremos? No, porque si yo reposo mi fe y mi fuerza y la seguridad que yo tengo no está en mí, sino en Cristo, no necesariamente voy a caer. Ahora, ustedes se preguntarán: ¿cómo hago para que mi seguridad repose en Cristo? ¿Cómo hago para que eso repose en Cristo? Bueno, es algo muy sencillo. Mi seguridad reposa en Cristo cuando yo sé que no puedo hacer nada. Cuando yo sé que delante de la situación indicada yo voy a caer, mi seguridad reposa en Cristo. Así que como yo sé que soy tan débil que probablemente caiga, entonces yo voy a clamar a Cristo para que Él me ayude, para que Él me dé esa fortaleza que necesito para no caer. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y convendría seguir el ejemplo de Pablo cuando habla de la carne en la carne, en el que el Señor le dice: bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Así que es reconocernos la debilidad que tenemos, cuán débiles somos. Necesitamos humillarnos delante de Cristo. Pero que Cristo haya predicho esto, lo que Pedro habría de hacer, tampoco ha de sorprendernos, porque Él predijo muchísimas cosas que se cumplieron. Él predijo, Mateo capítulo 25, que Jerusalén iría a ser destruida.
y fue destruida, no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. El templo dejó de ser, y las celebraciones tan lucrativas que se hacían en el templo ya hoy en día no se hacen. Ya eso no se hace. Ya esas celebraciones tan lucrativas se hacen en cada casa. Cada casa, el día de la Pascua, entre los judíos, ellos compran un cordero y lo sacrifican para continuar la tradición de la Pascua, pero el templo ya no es nada para ellos, porque ya no tienen templo. Muchos de los templos que fueron judíos grandes y fueron realmente llamativos hoy en día son mezquitas. Hoy en día son el templo de los mahometanos. Se convirtió en algo que es totalmente diferente. Así que eso por lo que condenaron a Cristo realmente no era. Sí, eso muestra realmente que era porque necesitaban cumplirse las profecías y que no era porque ellos estuvieran haciendo algo a favor de su religión. En algunas veces nosotros somos confrontados. Una persona nos confronta, nos acusa de cierta cosa y generalmente cuando alguien nos acusa solemos decir que no. Cuando alguien nos pregunta, probablemente digamos que sí, pero cuando alguien nos confronta, decimos no. Y más en la situación de Pedro. Cuando a él lo confrontan con ello, él dice, no lo soy. Pero esa confrontación tenía un toque especial. Recuerden que Cristo le había dicho a Pedro de que Satanás sería el que los abandonaría. Así que esa acusación tenía un toque especial. El toque que le dio la respuesta que Pedro iba a dar. Satanás le estaba dando un toque especial a eso. Y no le hace una pregunta como ¿tú eres de ellos? ¿O tú los estabas acompañando? Sino que le está afirmando, le está diciendo, tú eres de ellos. Y en medio de ese ambiente, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que sí es de ellos? Perdón. En el ambiente que estaba Pedro en ese momento, ¿cómo iba a decir que sí? Satanás le había dado el toque especial a la pregunta. La pregunta no le daba otra solución a Pedro que decir que no pertenecía, que no era de ellos. Pero ¿pudo haberlo hecho? Sí. Sí pudo haber dicho que él era uno de los seguidores de Cristo. ¿Sí? En medio de las situaciones difíciles, cuando nosotros estamos frente a esa confrontación es cuando necesitamos decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo obedezco a Dios, sí. ¿Y qué tenemos nosotros que esperar? Probablemente se van a burlar, sí, pero probablemente no lo hagan. Porque si nosotros realmente reposamos nuestra fuerza en Cristo y tenemos el valor para hacerlo, podemos esperar de que Dios de una forma también nos va a apoyar y nos va a respaldar en medio de esa situación. Probablemente eso no fue lo que pensó. No, probablemente no, eso no fue lo que pensó Pedro. Pedro en ese momento estaba pensando en sí mismo. Estaba viendo al hombre que días antes había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios Santísimo. En ese momento, eso no lo recuerda. Eso se fue de su mente. Él está pensando ahora en cómo salvarse. Y la fiereza que ya habíamos nombrado, con la cual Pedro había cortado la oreja de Malco, ahora se fue. ¿Y por qué se fue esa fiereza? Bueno, resulta que en la tercera vez que a Pedro lo confrontan, entre esas personas hay un familiar del que él le cortó la oreja. Hay un familiar de Malco ahí. Y él le corta la oreja a Malco, se va detrás, pero cuando llega allá hay un familiar de Malco. Y evidentemente se lo ha de reconocer. Así que a Pedro lo hubieran podido acusar de intento de asesinato. Pedro hubiera podido ser un reo y hubiera corrido la misma suerte que Cristo al ver que era un seguidor. Probablemente hasta lo meten allá y corre la misma suerte de Cristo. Así que él está viendo que están haciendo tales cosas a Cristo que él no quiere eso para él. Así que vuelve nuevamente y lo viene. Pero entre el más renegado le ponía un toque más especial. Primero dice no, luego jura que no, luego maldice y jura que no. Y pensar en eso realmente ha de causarnos gran impacto. Porque si recordamos antes, Cristo había enseñado sobre los juramentos.
En el Antiguo Testamento, los juramentos eran algo realmente importante. Dios mismo, para certificar cada pacto, cuando hizo un pacto con Adán, Dios mismo es un juramento. Cuando hizo un pacto con Noé, ese pacto se sella con un juramento. Cuando hizo un pacto con David, también, con Moisés también, y Dios sella cada uno de sus pactos con un juramento. Y Dios no jura por otro, sino por él mismo. Pero hay algo especial entre los galileos. Los galileos son tan menospreciados de que ellos no pueden jurar por nadie mayor que ellos. Así que lo único por el que ellos pueden jurar es por Dios. Y cuando Pedro está jurando, está jurando por Dios. No podría Pedro jurar por uno diferente. Así que vamos a ver cómo es esa negación, y es el segundo punto, la negación del discípulo. Vamos a ver cómo es esa negación. Hemos visto primer punto, la confrontación del discípulo. Segundo punto ahora, la negación del discípulo. Las circunstancias que llevaron a Pedro a que esto pasara ya las hemos visto. Ahora, vamos a ver qué fue lo que él respondió en cada una de las veces y cuáles fueron los posibles pecados en los que él entró. Ante la situación desesperante de Pedro, y que él no sabía qué era lo que iba a hacer, no sabía cuál era su salida, estaba viendo al maestro que tanto amaba ahí adentro, él no sabía qué responder, y estaba tan pensando en sí mismo que él cometió varios pecados. Primero, mintió. Cuando él dice no, está mintiendo porque sí lo era. Segundo, negó a su maestro. Tercero, juró falsamente. Cuarto, maldijo para confirmar su juramento. Y quinto, se hizo el que no conocía al hombre. Él dice, yo no conozco al hombre. Pensemos por un segundo en nosotros. Podríamos nosotros continuar entrándonos en los pecados que cometió Pedro, decir cosas de Pedro, pero realmente esos son los más evidentes. Ya sería un poco entrar a imaginar cosas que tal vez no lo fueron. Así que estos pecados que hemos nombrado son los pecados más visibles que cometió Pedro. Y cuando nosotros pensamos en eso, pensamos de que estos no son pecados pasados, sino que son pecados también futuros. En este momento esos mismos pecados pueden estar ocurriendo en nosotros. Mentimos, negamos al maestro con lo que hacemos, juramos falsamente, maldecimos, y en ocasiones nos hacemos los que no conocemos a Dios para no ser rechazados por la sociedad. Nosotros, igual que Pedro, estamos en una situación de confrontación en la cual inclusive Dios mismo nos confronta a nosotros para que lo mejor de nosotros salga, pero en vez de salir lo mejor de nosotros, sale lo peor de nosotros. Ante esas situaciones difíciles sale lo peor de nosotros. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tenemos? ¿Esas actitudes reposan en Cristo? ¿Las cosas que nosotros hacemos están reposando en Cristo? ¿La capacidad que tenemos para hacer las cosas reposan en Cristo? ¿Nuestros dones reposan en Cristo? ¿O pensamos en que yo soy bueno para hacer esto? ¿O que yo no caigo de esta manera? ¿O que aquel cayó de tal manera? Esas no son cosas desconocidas realmente para nosotros. Las cosas que hizo Pedro en ese momento no son desconocidas para nosotros. Y eso nos evidencia la maravilla de la gracia de Dios. ¿Qué consiste en qué es la maravilla de la gracia de Dios? Que a pesar de que Pedro hizo eso en ese momento, no fue condenado igual que Judas. Judas se arrepintió. Nosotros lo vemos, a partir del versículo 3 del capítulo 27, el que sigue, vemos cómo Judas se arrepintió. Y las monedas que había cobrado por entregar a Cristo, fue y las devolvió. Y se arrepintió y dijo que había hecho algo malo contra Cristo. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas es el hijo de perdición. La palabra nos dice que es el hijo de perdición y que hay un lugar especial en el infierno para él. Pero resulta que en este momento Pedro está negando a Cristo y con juramento por Dios y luego con maldición para certificarlo.
Y Pedro no fue enviado al infierno. ¿Acaso es Dios injusto por haber hecho esto? Bueno, Pablo nos explica en Romanos de que Dios no es injusto. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Esta es la gracia de Dios, de que tú estás aquí hoy sentado y hay muchos allá todavía afuera. Esta es la gracia de Dios, que nosotros hemos sido transformados por dentro y queremos agradar a Dios, pero ellos aún rechazan a Dios y maldicen contra Él. La gracia realmente es esta, de que nosotros podemos estar aquí habiendo tantos allá. Y ahora, ¿es Dios injusto por llamarnos a nosotros y no a ellos? Tenemos que estar tristes por eso. Bueno, de hecho debemos ser diligentes en hablarles el Evangelio para ver si creen. Pero debemos estar gozosos en que nosotros estamos acá. Que de las tinieblas Él nos llamó a la luz, y es lo que está haciendo con Pedro. Está perdonando el pecado de Pedro aún antes de que Pedro lo cometiera. ¿Y por qué digo que perdonando el pecado de Pedro antes de que él lo cometiera? Cuando vemos en el verso paralelo, en Mateo, el momento en el que él predice la negación, dice: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Cristo está perdonando el pecado de Pedro antes de que Pedro lo cometa, aún con la obstinación de Pedro y diciéndole: yo no te negaré, yo iré contigo a la cárcel o iré contigo a la muerte. Pero él está perdonando su pecado antes de que lo cometa. ¿Qué diremos contra esto? ¿Cómo podemos negar la gracia de Dios? Aún viendo que en los mismos personajes Él está mostrando gracia con unos. Ahora, Él es el culpable de que Judas lo haya traicionado, ¿no? Judas lo traicionó porque quiso. Judas también esperó un líder político, como lo esperaban los demás judíos. Pero Pedro había reconocido que Él era el Hijo de Dios y de que su reino no era de esta tierra. Pedro dice algunas palabras que son muy importantes acá y quiero que pensemos un poco en ellas. Por ejemplo, la primera, jurar. ¿Qué significa jurar? Cuando no existía la jurisprudencia en las naciones, el juramento era algo obligatorio. O sea, si no había juicio, el juramento certificaba de que lo que se decía era cierto. Cuando yo juraba, y yo había cometido algún delito, y yo juraba, como yo había jurado, ese delito se consideraba que no lo había cometido. Si yo digo: no, yo no lo cometí, juro que yo no lo cometí, ese juramento era tan veraz de que esa persona debía ser creída. No había jurisprudencia, así que el juramento era algo obligatorio. Y en este momento lo que está haciendo Pedro es hacer uso de él. Él jura. Pero jurar se hace de dos maneras: o por una persona más grande que yo, por ejemplo un rey, por ejemplo el patriarca, por Dios. Y en vista de que los galileos eran tan menospreciados, ellos no podían jurar por nadie mayor, sino por Dios. Así que en este momento Pedro está jurando por Dios. Está jurando por Dios. Y miren lo que dice Levítico 19 para que miremos cuándo se usa juramento. Solamente tenemos dos pasajes. Se los voy a leer para que no los busquen. Levítico 19:12 dice: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y confirmado de la manera que lo he determinado. Dios mismo está certificando ese significado de lo que es jurar. Jurar es asegurar algo como verdad y poner a un testigo que lo certifica, y ese testigo en este momento es Dios. Así que lo que estaba haciendo él en ese momento era jurando falsamente por el nombre de Dios. Juro que no lo conozco. Pero más adelante hace algo diferente, y ese algo diferente es maldecir. ¿Qué es una maldición? Maldición es lo que en algunos lugares de la Escritura se traduce como anatema. Anatema, excluido.
Maldición es jurar algo y poner a alguien adicional como testigo. La maldición es un mensajero que trae muerte. Lo que él está diciendo en ese momento es, si yo estoy diciendo mentira, que me muera. O sea, aparte de jurar ya contra Dios, estaba jurando contra sí mismo. La maldición realmente es algo tan importante que los mismos discípulos luego dicen, si alguien tiene un evangelio diferente, sea anatema, sea maldición, sea maldito. Eso era algo realmente muy grave. Y como Pedro sabía que no había nada más grave que eso, entonces él estaba buscando la manera de zafarse, es que ya no le preguntaran más, porque finalmente iba a salir a la luz que él sí era uno de ellos. Así que él estaba asegurando de que no iba a haber uno que viniera a preguntarle de nuevo. Pero yo creo que él era un poco ingenuo en esto. Yo creo que era un poco ingenuo. Porque si no fuera porque en ese momento pasó Cristo y la centralidad se fue hacia él, hubieran vuelto a preguntarlo. Pedro intentó irse hacia la puerta y marcharse, pero los que estaban allí veían tanto de que él era uno de ellos que no lo dejaron ir y esperaban lo que estaba sucediendo adentro mientras juzgaban a Cristo para ahí sí o liberarle o dejarlo. Pero Pedro tenía la esperanza de que todo se iba a acabar. Aún no había creído las palabras de Cristo cuando decía que iba a morir. Él esperaba que todo finalizara. Cuando leemos los pasajes paralelos vemos de que Pedro estaba ahí mientras todo terminaba. Pedro aún tenía la esperanza de que eso no iba a pasar. Realmente nosotros somos también un poco ingenuos en ocasiones. En ocasiones jugamos con fuego. Creemos que esas cosas que antes nos eran un problema ya no lo son. Y nos metemos en ellas. Y no nos damos cuenta que realmente también podemos caer en ellas. Que si nuestra seguridad no reposa en Cristo, vamos a caer. Sin ningún remedio vamos a caer. Necesitamos que esa seguridad esté puesta en Cristo, en que nos reconozcamos a nosotros mismos como personas débiles. Si somos débiles, probablemente seamos fuertes. Matthew Henry comenta un poco de la mentira de Pedro y él dice: el comienzo del pecado es como dejar correr el agua. El pecado de mentir es un pecado fértil. Una mentira necesita otra para apoyarse. Y esa otra. Así el llamado a exponernos a un peligro es claro. Podemos esperar que Dios nos dé poder para honrarle, pero si no, podemos también esperar de que Dios permitirá que seamos avergonzados. Pedro fue avergonzado. Nadie le creyó. Él era el único que se estaba creyendo su mentira. Pero cuando dijo una mentira necesitó llegar a otra. Y cuando dijo esa otra necesitó otra. Y cuando nos volvemos unos mentirosos necesitamos otra mentira para que apoye lo que ya hemos dicho. Y no queremos dejar sacar nada a la luz. Así que llegamos al punto de inventar cuentos tan reforzados que los únicos que nos los creemos somos nosotros. Y aún así pensamos de que la gente no se da cuenta. Una mentira lleva a otra, esa mentira lleva a otra, y esa mentira lleva a otra. Así que, ¿cuál sería la salida de allí? ¿Cuál sería la salida? Yo creo que la mejor salida que hubiera tenido Pedro en ese momento era irse. La providencia de Dios no se lo permitía. Pero lo mejor que podría hacer Pedro era irse. Ahora, lo mejor que podemos hacer nosotros es decir la verdad. Cuando decimos la verdad no necesitamos otra mentira. Pedro no hubiera tenido la necesidad de jurar en la segunda ocasión si no hubiera mentido en la primera. Y no hubiera tenido necesidad de nuevamente maldecir si no hubiera jurado en la anterior. Cada vez la mentira va aumentando. Es como el agua que corre. Dejamos que una entre, pero muchas más van a entrar. Y esto nos hace pensar un poco en lo que Pedro estaba sintiendo. O sea, Pedro en ese momento, Pedro ya es confrontado, Pedro ya miente, y ahora vamos a ver qué fue lo que le pasó a Pedro. Y es el punto número 3.
la culpa del discípulo. Hemos visto tres cosas con esto. Primero, la confrontación del discípulo. Segundo, la negación del discípulo. Y tercero, la culpa del discípulo. Voy a contarles una historia antes de pensar ese punto. En el siglo III hubo un movimiento que se llamó los caídos y los confesores. Y el movimiento tenía una cierta tendencia a apuntar a la restauración de los caídos. Los caídos eran personas que habían entregado sus libros, sus Biblias, o habían confesado amar a otros dioses. Había un emperador cuando eso. El emperador se llama Decio Flavio Domiciano. Pero ya había corrido cierto tiempo en el cual el cristianismo se había metido un poco dentro de las personas. Se creía que el cristianismo andaba solamente por la gente pobre. Y se levanta el poder este emperador Decio. Y Decio tenía tanto propuesto restaurar la gloria antigua del Imperio Romano que él creía que con una religión podía unificar todo. Así que la religión que él escogió para unificar todo fue el paganismo, adorar a otros dioses. Y en medio de eso él fue muy inteligente, porque él no solamente los mataba como antes, sino que él ahorita los traía y los obligaba a que confesaran amar a esos otros dioses o entregaran sus libros o eso, y si no, los enviaba a que se los devoraran las fieras. Había un estadio muy grande y metían a muchos cristianos allá y cuenta la historia de que eran 500, 700 tigres, leones y fieras, y los sacaban a que se los devoraran. Entonces, como era tan cruenta la muerte de ellos, no era una muerte inmediata, sino que mientras desgarraban su cuerpo las fieras, ellos iban a sentir mucho dolor. Entonces él los llevaba allá y dijo: si confiesan, entonces les vamos a dar un certificado, y ese certificado ya va a permitir de que no los vuelvan a perseguir, pero confiesen amar a este Dios, el cual unificará todo el imperio. Y habían algunos que confesaban amor a esos dioses, y eso se llamaron los caídos. Y los otros, los que se mantenían firmes, habían algunos que sobrevivían, y esos se llamaban los confesores. Confesaban el amor a Cristo. Así que había una disputa entre los caídos y los confesores. Y los confesores decían de que los caídos, o sea, los que habían declarado, no podían ser restaurados a la iglesia. Ellos no podían volver a la iglesia. Pero los confesores llegaron al límite de decir inclusive que ellos eran los únicos que podían restaurar a esas personas que habían declarado. Pero yo creo que ante una situación de esas, hasta que uno no la viva, no sabe lo que va a responder. Así que realmente la condición de los caídos no era una condición que condenaba, porque nuestro pasaje nos está hablando de que aun cuando Pedro cayó al punto de maldecir, fue restaurado. Después de la resurrección de Cristo, el primer discípulo que se nombra es Pedro. Cristo mismo lo estaba restaurando antes, cuando predijo que él lo negaría, y cuando dijo: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Él mismo estaba restaurándolo desde antes de que Pedro lo hiciera. Y esta situación llegó a tal punto que en el siglo IV, con Agustín de Hipona, él resolvió esto. Agustín de Hipona era un sacerdote, y él planteó muchas de las cosas que hoy en día creemos, porque él las extrajo de la Biblia, porque la Biblia habla la verdad. Y él tuvo un debate contra estos confesores, que luego se llamaron donatistas, y salió a la luz de que los cristianos podemos caer, de que no tenemos que ser perfectos. Dios no ha llamado a gente perfecta, sino a una gente que se va perfeccionando a través de las caídas. Los cristianos somos llamados a la santidad, y nosotros no somos santos, somos llamados a la santidad cada día. Sin embargo, Pablo dijo a los corintios, inclusive en la condición que se encontraba, les dijo santos. Ahora, esa restauración de la caída, de los caídos, se puede aplicar a nosotros, así como se aplicó a la iglesia. Muchas personas que caen no deben ser condenadas. Cuando vemos a uno de nuestros hermanos que cae, no podemos condenarlo, porque los cristianos somos
unas personas que siempre van en aumento, o sea, nuestra fe y nuestra santidad siempre van en aumento. Las caídas para nosotros no son caídas, sino que esas nos tienen que ayudar para continuar. Esas caídas